cordial saludo a todos. Yo soy Manuel Reina, soy coordinador del Grupo de Niñez y Familias de la Subdirección de Salud del Departamento Nacional de Planeación. En este video presentaremos las estrategias que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, presenta en relación a niñas, niños, adolescentes y familias. Un primer mensaje que queremos dejar desde CDNP es la importancia de la implementación del plan, no solo desde las entidades del orden nacional, sino de manera particular de las entidades del orden territorial, las instancias alrededor del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y aquellos actores públicos y privados que contribuyen a un cambio estructural en favor de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes y también de las familias. Un segundo mensaje, este Plan Nacional de Desarrollo se recomienda, se lea, se estudia a profundidad el documento de bases, el articulado, el Plan Plurianual de Inversiones. En esta presentación solo vamos a tocar unos temas muy específicos, eh, pero todo el documento Plan Nacional de Desarrollo contribuye, digamos, a una transformación de sus condiciones de vida, la promoción del desarrollo integral y una construcción de una estrategia para superar, digamos, todas las vulneraciones y violencias que los afectan. Y por último, un último mensaje, cuentan con nosotros desde DNP en este proceso de implementación del Plan Nacional de Desarrollo. En pantalla ven el gran título que se encuentra en la parte de actores diferenciales para el cambio, capítulo 4, crece la generación para la vida y para la paz, niñas, adolescentes protegidos, amados y con oportunidades. La palabra protección se asocia a la protección integral establecida por nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Amados, una de las grandes solicitudes que hicieron niños, niñas y adolescentes en diálogos regionales vinculantes y cómo las familias tienen que involucrarse, digamos, en su vida, en su crianza de una manera diferente y con oportunidades. Claramente, sobre todo en los territorios más dispersos y más alejados, hay unos retos grandes de acceso a oportunidades. Este título, digamos, gira alrededor de ello. Presentamos cuatro partes. La primera, cómo se construyó el plan de desarrollo. La segunda, un diagnóstico de la situación de la niñez en Colombia. La tercera, dónde están las principales estrategias. Y por último, una síntesis de metas. En la primera parte, el Plan Nacional de Desarrollo se construyó junto con niños, niñas y adolescentes, como se verá enseguida, pero también se construyó con centro en ellas. Esta diapositiva, ustedes ven tres columnas, una en azul, otra en rojo en la mitad y la finalmente en verde. En la base hay una leyenda en verde asociado al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y es muy importante mencionar que constitucionalmente el DNP debe coordinar la formulación de los planes nacionales de desarrollo, que es la hoja de ruta de los diferentes gobiernos. En este caso, es la hoja de ruta del señor presidente para el cuatrienio de su mandato, y DNP coordina su formulación. Pero para el caso de niños, niñas y adolescentes y familias, se hizo en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y por supuesto de la mano con el ICBF. Entonces, en la columna de la izquierda, azul, queremos compartirles que nosotros desde DNP diseñamos una metodología de construcción particular para la niñez y para las familias, incluso antes de la posesión del señor presidente, ya habíamos empezado a trabajar en torno al plan de desarrollo. Hicimos un análisis de las diferentes propuestas de gobierno y en particular, pues la propuesta del señor presidente. En segundo lugar, hicimos un análisis de la literatura, de balances de las políticas públicas, de documentos nacionales e internacionales en temas de niñez y de familias. También generamos información y hicimos con los datos disponibles diferentes modelos y estudios. En tercer lugar, digamos, ya una vez se posicionó el señor presidente, hicimos un trabajo articulado primero con el ICBF como cabeza del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y posteriormente con los diferentes sectores de gobierno. Adicionalmente, la participación de sociedad civil, como Niñez Ya, Fundación Éxito, eh, entre otras organizaciones, eh,
Alianza por la Niñez, etcétera, fue muy relevante en el proceso, e instituciones de la cooperación como UNICEF también, digamos, fueron vinculadas a esta construcción de Plan Nacional de Desarrollo. Esto en azul, contarles como este contexto de cómo desarrollamos una metodología particular que involucrada a todas las áreas de la sociedad. En la mitad en rojo, contarles que hicimos una mesa ampliada de políticas públicas, las políticas de primera infancia, la de infancia, adolescencia y las de familia, el 18 de noviembre, que, digamos, pudo consolidar una primera versión de plan de desarrollo. En segundo lugar, se hizo un comité ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar el 21 de diciembre, un comité ejecutivo ampliado con los altos directivos y directivas de Colombia. Y finalmente se hizo un Consejo Nacional de Política Social. Esto ocurrió el 10 de junio de este año, encabezado por el señor presidente de la República, donde finalmente se afianzó todo este proceso. Señalarles que así como se construyó unos diálogos regionales vinculantes, también se hizo unos diálogos especiales para niños, niñas y adolescentes. Llegamos a cerca de 500.000 de ellos y ellas con el impulso de Consejería de Regiones, Ministerio de Educación Nacional, ICBF, UNICEF y otras organizaciones y por supuesto DNP. Finalmente, en la parte verde, a la derecha, ven que el resultado de todo este proceso es las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Primero se cuenta con un documento de bases. El plan de desarrollo tiene esas tres partes, justamente ese documento de bases es las principales estrategias que tienen mandato de ley. En segundo lugar, un articulado. Y en tercer lugar, los recursos, un plan plurianual de inversiones. En cuanto a los diálogos vinculantes con niños, niñas y adolescentes, como mencionaba, cerca de 500.000 de ellos y ellas participaron en este ejercicio en varias fases, una municipal, una departamental, y a partir de todo eso se generó un documento de análisis que en su momento lo podrán descargar de la página de Planeación Nacional, así como todos los resultados del plan de desarrollo. Hubo una fase, como mencionaba, municipal, y finalmente una fase consolidada departamental. Diferentes temas surgieron de este análisis, pero me gusta mencionar que niños, niñas y adolescentes asumen que sus derechos deben garantizárseles. Entonces, el derecho a la educación, el derecho a la salud son derechos innegociables y es claro que ellos deben gozar de esos derechos con toda la calidad posible. Pero por el contrario, en los diálogos evidenciamos que hay una exigencia implícita y es a que se les permita a los niños, niñas y adolescentes de Colombia ser niños y niñas. Eh, porque lo demás, en salud, en educación, se da por descontado. Entonces, en el gráfico ven inicialmente que hay una solicitud de mejoras en los temas educativos, 14%, en mejorar la infraestructura educativa, dotaciones, mejor educación de calidad, mejorar los temas de convivencia escolar, educación ambiental e incluso educación superior para los adolescentes. En segundo lugar, acá empiezan a aparecer temas diferentes a lo que generalmente, digamos, se construyen planes de desarrollo y surge el tema muy importante de familias. Y en familias a los niños y las niñas les preocupan la clase de relaciones que tienen, algo muy básico, pero algo que está reflejando en lo que ocurre en nuestra sociedad y es que niños, niñas y adolescentes no quieren que les griten, no quieren que se les peguen, no quieren que se les maltraten. Ellos les preocupa mucho los trabajos de sus padres, que no les deja tiempo a ellos para estar en familia, tiempo de calidad están exigiendo y también desean participar en las decisiones que se toman en el hogar. Muy importante las oportunidades en arte, deporte, cultura, ciencia y tecnología, en ambiente. En otros diagnósticos vemos que las oportunidades en Colombia son muy pocas, sobre todo aquella niñez que está en pobreza o vulnerabilidad, y ellas exigen espacios para recreación, deportes y cultura. Piden parques seguros, cuidados, aseados, parques bonitos, donde puedan jugar también con sus familias y con espacios para sus abuelos. Piden bibliotecas, participación en actividades culturales, fortalecimiento de la cultura de los territorios y de los grupos étnicos.
Un siguiente tema es el de bienestar emocional y salud mental, y todos conocemos los retos país en temas de miedo, de angustia, de depresión, de ideación suicida, y en estos diálogos surgió esa preocupación por parte de ellos. El juego es algo esencial. Sabemos que es un elemento, es importante el desarrollo integral, y acá surge de manera importante la calidad de los empleos de los padres y finalmente los temas de protección y cuidado. Generalmente los temas de protección y cuidado son los temas que desde la política pública se priorizan más, pero digamos previo para niños, niñas y adolescentes, como decía antes, eh, hay otros elementos como el afecto, el estar en familia, tener espacios de juego, oportunidades en territorio para el arte, el deporte, la cultura, la ciencia y tecnología, y el poder jugar en todos sus entornos de vida. Entonces, es una perspectiva diferente que generalmente tienen los hacedores de política pública, y esto ya nos da mensajes muy importantes, no solo en la implementación del plan, sino en los diálogos que todos nosotros hacemos en territorio con niños, niñas y adolescentes, incluso para rendición de cuentas. Cuando nos sentemos con ellos, tenemos que dar cuenta si efectivamente estamos respondiendo a estas solicitudes. Página del DNP, encontrarán un documento completo de este análisis. En segundo lugar, queremos enseguida presentar las principales situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes a manera de diagnóstico, y también que es de alguna manera un insumo para estructurar, digamos, las estrategias que más adelante presentaremos. En la parte izquierda vemos que Colombia es un país de niños, niñas y adolescentes. La tercera parte, uno de cada tres habitantes del país tiene menos de 18 años. Em, en la parte derecha vemos que hay una distribución equitativa. 4.5 millones está en la primera infancia, es decir, de los 0 a los 6 años, o a los 5 años mejor, digamos, para este intervalo que planteamos. La norma dice que es hasta los 6 años. La infancia de los 6 a los 11 años hay 4.8 millones, y la adolescencia de los 12 a los 17 hay 4.9 millones. Hay una distribución, digamos, entre edades. Pero volvemos a la izquierda, presentamos algo muy importante, y es que el país está en un proceso de cambio demográfico. Y si en 2026, que es el cierre del Plan Nacional de Desarrollo, habrán 14.084.000, de hecho, actualmente hay 14.440.000, digamos, vemos que allí hay un descenso de cerca de 400.000 niños, niñas y adolescentes. En 2030 habrá muchos menos niños, niñas y adolescentes, habrá 13.800.000, y en 2050 mucho menos, 11.900.000. Es decir, estamos en un proceso de cambio demográfico en donde hay cada vez niños, niñas y adolescentes. Tenemos que implementar políticas públicas, digamos, con esa perspectiva. También es un escenario de oportunidades, en el sentido de que hay, entre comillas, una liberación de recursos que nos permite hacer nuevas inversiones o mejorar la calidad de las atenciones que ya brindamos. Obviamente todo el proceso migratorio puede transformar este escenario, y tenemos que en todos los territorios estar pendiente mucho de esta variable demográfica que incluye las migraciones. Y en este país de niños, niñas y adolescentes también es un país de la diversidad. En la derecha parte inferior vemos que de los 14 millones de ellos y ellas, 4.1 millones viven en el área rural y 10 millones en el área urbano. Y también, por otra parte, 14% pertenecen a comunidades étnicas, 1.3 millones hacen parte de comunidades negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, 766.000 son indígenas y 2.080 son rom. Claramente, la implementación de este plan de desarrollo tiene que ver esta riqueza, esta diversidad, pero también estos retos, por ejemplo, en la perspectiva de cómo abordar una ruralidad, y una ruralidad tan amplia como la de nuestro país. El país cuenta con muchos logros en las últimas décadas, ha ampliado cobertura en educación, esas tasas de cobertura, ha disminuido problemáticas, vulneraciones de derechos, ha hecho una apuesta clara por el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, y allí hay diversos logros. A pesar de eso, los retos persisten,
y esos retos han sido agravados por pandemia y por la dinámica de la migración. Acá solo algunos datos de las grandes problemáticas a las que se enfrenta Colombia. Vemos, por ejemplo, que el 41.5% ha sido víctima de la violencia física o sexual o psicológica. Cerca del 10% está en trabajo infantil, incluyendo las niñas y las adolescentes que realizan oficios en su propio hogar 15 o más horas a la semana. 5% de adolescentes entre 14 y 17 años ha tenido un hijo. El tema de embarazo adolescente es preocupante. Más de 1 millón ha sido víctima del conflicto. 36% viven en hogares pobres multidimensionales y 10% ha, ha, ha sufrido de desnutrición crónica. Entonces, digamos, este es un panorama muy amplio, también muy diverso de lo que enfrentan niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y digamos, una conclusión amplia es que estos retos son persistentes, son agravados como decía, por COVID y por migración, pero también que ocupa un porcentaje de población muy grande. Entonces, digamos, acá no solo es un reto sobre niños, niñas y adolescentes, sino es un reto de desarrollo social, económico, político, incluso cultural de Colombia. Digamos, acá se construye la paz, acá, digamos, Colombia trasciende a ser un país en desarrollo, acá, digamos, podemos construir un país con oportunidades. De lo contrario, vamos a reproducir todas estas problemáticas que se encadenan con el conflicto, con la pobreza, con la violencia. DNP, que es la parte inferior de la diapositiva, tuvo una hipótesis y es que en los escenarios de política pública, de asignación presupuestal, de diseño programático, estamos segmentados y tenemos una mirada para trabajo infantil, otra mirada para explotación sexual comercial, otra para embarazo y focalizamos el territorio cada uno, digamos, de alguna manera por su parte. Y la hipótesis del DNP es que todo eso está encadenado y está encadenado a través del curso de vida. Por ejemplo, que en primera infancia uno puede identificar que un niño o una niña puede estar en mendicidad. En infancia trasciende a trabajo infantil. En adolescencia ese mismo niño, niña, adolescente pasa a estar en conflicto con la ley. Al interior de su familia hay otros encadenamientos. Puede su hermana estar en embarazo. Puede haber violencia intrafamiliar al interior del hogar. Y en realidad nuestra hipótesis inicial es que todo esto se encadena sobre los individuos, sobre las familias y comunidades y sobre los territorios. Hicimos un ejercicio estadístico y comprobamos que esto es así. Y lo se utilizó para el plan de desarrollo, pues va a transformar cómo se implementan las políticas públicas. En la parte izquierda vemos un mapa de Colombia en donde calculamos un índice a través de componentes principales, en donde vemos esa interrelación de problemáticas, esa presencia simultánea, y esa presencia simultánea es más alta. En el mapa lo vemos en rojo, que es para 217 municipios, un nivel superior medio que está en cafecito para 229 municipios, en un superior bajo que está en verde claro para 208 municipios. Entonces, y en rojo, en verde oscuro, perdón, hay 240 municipios, que es donde menos se presenta esa presencia simultánea de problemáticas, pero sigue habiéndola, y seguramente una ciudad como Bogotá o Medellín o un territorio tendrá situaciones donde los niños y las niñas están en mejores condiciones, pero en otra parte del territorio no es así. El mapa nos muestra algo que ya sabíamos: la Guajira, el Pacífico, los llamados antiguos territorios nacionales son los territorios que además coinciden con ruralidad y presencia de grupos étnicos en donde es más crítico vivir y crecer para niños, niñas y adolescentes. Em, este índice que construimos desde el DNP, digamos, orienta la implementación de Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes pueden consultar en la página del SWIN, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el listado completo de municipios y desde el municipio más crítico al menos crítico. En la parte derecha vemos una relación de este índice con pobreza multidimensional, mirada desde el censo, pero la quisimos ver según la clasificación de la misión de transformación del campo. En moradito vemos las ciudades y aglomeraciones, en los punticos verdes están las ciudades intermedias, en amarillo la ruralidad
y en rojo la ruralidad dispersa. Y uno lo que percibe, lo primero, es que, por ejemplo, Sabaneta o Envigado, eh, Sabaneta o Envigado son los municipios en donde están las mejores condiciones, pero aún así los porcentajes son altos. Eh, los punticos morados muestran que las ciudades están en mejores condiciones, las ciudades intermedias empieza a crecer, están en unas condiciones menos favorables y definitivamente la ruralidad en amarillito lo es menos. Vemos un patrón y es entre más pobreza, más vulneraciones, o más vulneraciones o interrelación de vulneraciones, hay más pobreza. No hay causalidad, el ejercicio no lo permite ver, pero sí hay asociación. Y lo que nos permite concluir es que tenemos que tener una apuesta integrada de superación de pobreza y pobreza en la niñez en particular y de superación de vulneraciones y problemáticas que afectan a la niñez. Finalmente, en punticos rojos no vemos el patrón tan claro, hay una dispersión mucho mayor, pero en todo caso uno podría inferir que sí hay cierta tendencia, pero hay dinámicas diferentes. Por ejemplo, hay municipios, por ejemplo, pensar en la Victoria Amazonas, en donde la pobreza es muy grande, pero es poco menos, no es tanto el indicador de presencia simultánea, y entonces son municipios que uno debe analizar cómo lo han logrado. A pesar de la pobreza, las problemáticas no son, o esa interrelación de problemáticas no es tan elevada. Este es el panorama, digamos, visto de esa interrelación de problemáticas y esa relación que tiene con pobreza. El plan de desarrollo en este punto, después de este diagnóstico, presenta, digamos, un escenario de muchos retos y claramente, tanto en el plan de gobierno del señor presidente, como ya en el plan en sí mismo, pues se percibe unos retos bien importantes y unas estrategias que demandan un cambio a profundidad. Ya pasamos a las estrategias. Y acá vemos un mapa de Plan Nacional de Desarrollo. A la izquierda están los ejes transformacionales, a la derecha actores diferenciales para el cambio. Acá recuperamos un mensaje del comienzo y es que es muy importante que todos los actores estudien a profundidad todos los productos generados en el Plan Nacional de Desarrollo, las bases, el Plan Plurianual de Inversiones, el articulado. Por ejemplo, en el tema de las transformaciones, digamos que no vamos a ahondar en esta presentación. Hay decisiones que benefician a niños, niñas y adolescentes y es importante que ustedes la conozcan a profundidad. En la parte derecha están los actores diferenciales para el cambio. En esa parte del plan, ustedes lo verán en las bases, hay un conjunto de capítulos y hay un capítulo especializado para niños, niñas y adolescentes y esta presentación se va a enfocar en eso. Entonces el plan en sus bases tiene dos partes, ejes transformacionales a la izquierda, actores diferenciales para el cambio a la derecha. En esos ejes transformacionales de la izquierda está el primero asociado al ordenamiento territorial, eh, como la planeación, se hace una planeación para la vida y el agua como eje ordenador. Y acá claramente todos los temas de niños, niñas y adolescentes es muy clave, es muy importante. Dónde están los servicios de atención, dónde están las bibliotecas, dónde están los hospitales, dónde viven las familias, niños, niñas y adolescentes, pues es esencial porque allí es donde se está ordenando el territorio. Y todas las estrategias pues permean a las familias y a las niñas. En segundo lugar, el segundo eje transformacional es el de eje de seguridad humana y justicia social. Y acá se crea el sistema de protección social adaptativo, se crea el sistema nacional de cuidado, están las apuestas del sector educativo, de mejorar la infraestructura escolar, de jornada única, están las apuestas de salud, de superación de pobreza, entre otras. Claramente en beneficio de niñas, niñas, adolescentes y familias. En tercer lugar, el tercer eje es el de derecho humano a la alimentación y este eje, digamos que es de todas las revoluciones del plan de desarrollo, es uno de los elementos más significativos y con mayor impacto para familia y para la niñez. Claramente sabemos y lo describimos ahorita todos los problemas de desnutrición y acá hay unas apuestas muy claves. Entre otros está toda la apuesta
de desarrollo de soberanía alimentaria, de la estrategia hambre cero, de una estrategia particular de acceso a agua, de acceso a alimentos de calidad, para enfrentarse a todas las formas de malnutrición, entre otros elementos. Este es un capítulo amplio, podemos tener un encuentro particular sobre él o leerse el Plan Nacional de Desarrollo. En sí mismo, este eje transformacional es un eje muy importante con muchas decisiones de por medio. El cuarto eje transformacional es de economía productiva para la vida y acción climática. Y de nuevo, en acción climática, niños, niñas y adolescentes son protagonistas, lo dijeron en los diálogos, y lo que ellos, eh, digamos, perciban del cambio climático y las acciones que ellos tengan en contra del cambio climático y en desarrollo del ambiente, pues transformará nuestro país. Son actores relevantes. Y finalmente, convergencia regional, que está asociado a todas las diferencias de acceso a oportunidades y a la calidad de ese acceso a las oportunidades. Sabemos que la atención integral de una ciudad como Medellín es diferente a un municipio de categoría 6. Puede ser que el niño o la niña esté matriculado a la escuela, pero la calidad de las atenciones es muy diferente. Y este eje transformacional apuesta por la convergencia regional. Estos serían los ejes transformacionales eh, digamos, que impactan la vida de niños, niñas y adolescentes y de las familias. Ya pasamos a la parte derecha, a la segunda parte del plan de desarrollo, que es de actores diferenciales para el cambio. Acá vamos a profundizar. Hay un capítulo para mujeres, otro para víctimas, eh, para comunidades étnicas, para jóvenes y personas de discapacidad, y uno especial para niños, niñas y adolescentes. También hay un elemento especial como intermedio de construcción de la paz total. Sobre la base está esa estabilidad macroeconómica pensada claramente por esa gobernanza de las finanzas públicas, en particular en Colombia, pero también en la mejora del ingreso disponible de los habitantes de Colombia y de las familias de Colombia. Bien, ya podemos entrar a ver ese capítulo 4 de actores diferenciales para el cambio. Crece la generación para la vida y la paz, niños, niñas y adolescentes protegidos, amados y con oportunidades. El plan y este capítulo en particular arranca con 4 principios. Recomiendo en esa parte, si ha estado viendo el video, ha visto el diagnóstico, haga una pausa de unos 5 minutos, tómese un café, porque es importante tener toda la atención para estas estrategias, porque esas estrategias, como decía al comienzo, van a desarrollarlas no solo el orden nacional, pero también el orden territorial, sociedad civil y actores públicos y privados. En la medida de que de manera armónica y coordinada todos trabajemos sobre estas estrategias, vamos a transformar a Colombia. No solo la vida de las familias y niños, niñas y adolescentes, sino todo Colombia. Porque lo que ocurra con ellos va a desafiar de alguna manera el estado de las cosas en nuestro país y va a transformar la economía, va a transformar la sociedad, va a transformar la cultura y va a transformar la política. Bien, este capítulo arranca con cuatro principios. Y el primer principio es la transformación en la implementación de políticas públicas. Y el plan de desarrollo entiende que Colombia ha sido muy rico en el desarrollo de esas políticas, de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, de la política nacional de infancia y adolescencia, de la política pública de familias y las diferentes líneas de políticas asociado a responder y a resolver vulneraciones como trabajo infantil, explotación sexual comercial, reclutamiento, embarazo, entre otras. Entonces el plan reconoce este marco de política, pero señala que debe haber una transformación, cómo se implementan ellas en territorios. Es decir, no, este cuatrenio no es de desarrollo de políticas públicas, sino de implementación de políticas públicas. Digamos, esto tiene efectos diferentes. Dentro de esa transformación se espera que haya una simultaneidad de la acción en territorios específicos. El mapa que presentábamos nos señala qué territorios. Debe haber una complementariedad de la atención del Estado, entonces debe haber una sincronía entre todos los actores atendiendo a la niñez y las familias, debe haber una integralidad de la respuesta a problemáticas,
debe haber una transectorialidad de la operación de servicios de la niñez. Ahí deben haber acuerdos de diferente orden en esa atención y finalmente una participación comunitaria. El diálogo y el trabajo con comunidades es esencial. El segundo principio de este capítulo y de lo que y lo que va a ocurrir y lo que se va a hacer en favor de niños, niñas y adolescentes y las familias es una apuesta central por poblaciones segregadas. Y acá los mecanismos de focalización y de priorización deben transformarse y toda la oferta y toda la acción y todas las atenciones, la atención integral debe converger de manera armónica y articulada y coordinada, iniciando por poblaciones segregadas, históricamente segregadas, como la ruralidad, como las comunidades étnicas, como la niñez y familias en pobreza, y de manera particular sobre las niñas y sobre las adolescentes, porque recordando el diagnóstico, ellas son las más afectadas sobre todas estas condiciones de vida. El tercer principio es garantizar la integración social, claramente de las poblaciones que mencioné, las más vulnerables, pero digamos acá hay dos poblaciones muy importantes, la niñez migrante. eh, Colombia ha avanzado en este proceso, pero siguen existiendo retos muy grandes de integración de la niñez migrante y entre todos debemos avanzar. La niñez con discapacidad, que históricamente tenemos unos retos enormes y en este cuatrenio tenemos que cerrar las brechas en favor de la niñez con discapacidad. Finalmente, el último principio y es que este Plan Nacional de Desarrollo acoge las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y todo este entramado de política pública debe contribuir a la reparación de la niñez víctima del conflicto. El trabajo con esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad es fundamental. Esta siguiente diapositiva es muy importante. De alguna manera sintetiza los principios que expuse anteriormente y es que el plan se plantea generar una red de protección integral alrededor de cada niño, niña y adolescente de Colombia, partiendo de quienes se encuentran en condiciones más críticas o en vulnerabilidad o en pobreza. Y esa red debe construirse primero por las familias, digamos, los niños, niñas y adolescentes deben fortalecerse para afrontar todo lo que ocurre en Colombia, número uno. Número dos, las familias deben ser parte de esa red de protección integral. Número tres, las comunidades próximas y esas comunidades próximas deben prepararse para ello. Y finalmente, pues la institucionalidad, todos los servicios sociales y todas las atenciones que se brindan, digamos, son conducentes a crear esa red de protección integral. Eh, digamos, acá hay un cambio muy importante porque no es solo la institucionalidad o no es solo una institucionalidad, sino es todo el Estado actuando en favor de niños, niñas y adolescentes y familias. Esa red de protección integral, el plan la llama comunidad protectora integral y necesitamos cultivar comunidades. Más adelante verán que la política pública de familias debe tener un nuevo capítulo para desarrollar esas comunidades protectoras integrales. Esas comunidades que tejerán esa red, pero tiene tres elementos básicos, que es el triángulo que ustedes ven en el centro. Y esos tres elementos básicos eh, parten del análisis de la literatura y cuando uno ve, digamos, elementos esenciales para el desarrollo integral, pero también las causas últimas que generan diferentes problemáticas, siempre encuentra que estos tres temas surgen. Entonces, sea que haya un problema de salud mental, o sea, que haya un tema de nutrición, o sea, que haya un tema de trabajo infantil, entre otros, siempre hay unos factores estructurales comunes y estos tres temas del triángulo apuntan justamente a resolverlo y a resolverlo estructuralmente. Uno, en la parte derecha inferior del triángulo, hablamos del involucramiento de las familias y las familias claramente no solo son un entorno de protección integral, sino ese involucramiento y unas familias resilientes, amorosas, transformadoras, tienen un impacto en las trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes. No solo es en esa protección, sino también en ese desarrollo, en los vínculos de afecto, el amor, el cuidado, el involucrarse en todos los momentos de la vida es algo esencial
para el desarrollo y para romper con todas esas problemáticas. Entonces acá es uno de los ejes fundamentales y por supuesto debe estar vinculado con todo el tema del Sistema Nacional de Cuidado y Política Pública de Familias. En la parte izquierda inferior es una apuesta o es un tema de superación de condiciones de pobreza. Digamos, superar pobreza en adultos es un tema generacional, pero superar pobreza en niños, niñas y adolescentes es un tema de corto plazo y este plan desafía a Colombia para superar pobreza en ese corto plazo a pesar de las condiciones de los entornos. Y la manera de hacerlo es implementando la estrategia de superación de pobreza, pero también caminando hacia la universalización de la atención integral de la niñez y sus familias, es decir, toda la convergencia de la oferta social sobre ellos, no solo la convergencia del gobierno nacional, sino del territorial, de la sociedad civil, de las cajas de compensación, de las propias familias. Y en ese marco de superación de pobreza y atención integral, elementos a destacar como el juego, muy importante el juego, ellos no lo dijeron, el descanso. Digamos, tenemos un desafío en los temas de, por ejemplo, uso excesivo de tecnologías de la información y comunicación, el celular, el computador, el juego y el descanso, digamos, pueden ser elementos para transformar eso y acceso a alimentos de calidad. Digamos, son tres temas que resaltamos dentro de ese marco de la atención integral. Y por último, en la parte alta del triángulo está esa protección de proyectos de vida y educativos a través del arte, de la cultura, el deporte y la ciencia y tecnología. Y acá hay una apuesta fundamental en el tema. Y esto es muy importante desde varias dimensiones. Una de protección integral, porque sabemos que en la medida que un niño y una niña, por ejemplo, en contrajornada escolar, esté en esta clase de programas, empiezan a reducirse las problemáticas. Por ejemplo, Medicina Local ha mostrado cómo la mayoría de la violencia sexual ocurre en contrajornada escolar, en niñas entre 11 y 14 años, de lunes a viernes entre 2 y 5 de la tarde. Si las niñas, y en sus propias casas, si las niñas no estuvieran en ese espacio de su casa, sino en esta clase de programas, aportamos a la reducción de la violencia sexual. Adicionalmente, en esa protección integral, digamos, esos equipos territoriales pueden generar redes, fortalecer a los niños y las niñas, activar rutas de atención para prevenir y atender ante situaciones de vulneraciones de derechos. Eso por un lado, esa protección de las trayectorias de vida a través del arte, la cultura, el deporte y la ciencia y tecnología y del ambiente también contribuye a eso, pero contribuye al desarrollo integral en la medida en que cada niño, niña y adolescente identifique y desarrolle sus talentos, pues vamos a tener una perspectiva de país muy, muy diferente. Eso es el triángulo, esa es la comunidad protectora integral y todos juntos estaremos construyéndolo. Pasamos ahora sí a las estrategias. Vamos a presentar 7 estrategias que hacen parte de ese capítulo de actores diferenciales para el cambio. Lo primero, universalización de la atención integral a la primera infancia en vulnerabilidad. Acá hay una meta de atender a 2.7 millones de niños y niñas en educación inicial en el marco de la atención integral. Eh, en principio, ICBF y sector educativo tienen un rol fundamental, pero digamos, todos los actores vinculados a la atención integral, como registraduría, todos los temas de acceso a arte, a deporte, de atención de familias, tienen un rol específico y no solo es esto no es solo del orden nacional, sino también del orden territorial. Y la apuesta es cubrir de los 0 a los 6 años a todos los niños y niñas en primera infancia en vulnerabilidad y también a mujeres gestantes. En ese marco, hay un llamamiento a ampliar la valoración en crecimiento y desarrollo desde el sector salud, un elemento fundamental. En segundo lugar, transformar y mejorar las condiciones del talento humano. En el caso, hay un tema acá muy concreto de ICBF con madres y padres comunitarios. Y finalmente, el impulso de las áreas STEAM desde los primeros años, que es lo que mencionaba de arte, cultura, matemáticas, ingeniería, entre otros. En la derecha vemos artículos indirecta o directamente asociados, artículos del plan, uno de formalización laboral de madres y padres comunitarios, el subsidio de subsistencia para ellos y ellas, que es un gran logro país, y artículo 106, una oferta de servicios para la formación, el bienestar, la generación de ingresos y fortalecimiento de capacidades de las personas cuidadoras.
y en este caso cuidadoras de niños, niñas y adolescentes. Entonces, primera gran estrategia es universalización de la atención a la primera infancia. La segunda, una gran estrategia para el impulso de las artes, el deporte, la cultura, el ambiente y la ciencia y tecnología. Ustedes verán que el plan tiene una meta de llegar a 349.000 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en Consejo Nacional de Política Social, el señor presidente ha aprobado solicitud de parte de DNP, de ICBF y sectores de gobierno que esta meta llegue a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes. Es una meta ambiciosa, muy importante, que va a transformar los territorios. Esta estrategia en particular se concentra en infancia y adolescencia y acá vamos a cerrar una brecha histórica. Esto no quiere decir en esta meta que sea únicamente la atención nacional. Necesitamos de la atención territorial, la convergencia de recursos, la activación de cajas de compensación familiar, la vinculación de la sociedad civil y todos trabajando en pro, digamos, de esta gran estrategia. Acá hay un tema de infraestructura muy importante, entonces, además de la oferta pública con la que dispongamos, tenemos que activar las casas lúdicas, las casas de la cultura, espacios de cajas de compensación familiar, entre otros. Esta es una estrategia muy importante. Dentro de esa estrategia hay algunos elementos que se mencionan. Acá solo estoy notando algunos. Ustedes tienen que leer este capítulo que en realidad es muy corto, 6 páginas. Se habla que esa estrategia va a seguir modelos de atención de Bogotá Humana cuando el señor presidente era alcalde de Bogotá, de los centros de arte local para la niñez, los clanes y de los centros AMAR, que era un modelo muy potente basado en el arte, la atención psicosocial y el acceso a alimentos de calidad contra el trabajo infantil. Esta estrategia tiene una apuesta también de recuperación de aprendizajes a causa de COVID, entonces la articulación con sector educativo, también la estrategia tiene que articularse con la construcción de jornada única, pues es muy importante. Y finalmente esa vinculación con cajas de compensación familiar es fundamental. Entonces, de nuevo, estrategia 1, primera infancia, universalización de la atención integral. Segunda estrategia dirigida a infancia y adolescencia en artes, deportes, cultura, ambiente, ciencia y tecnología, a una articulada con jornada única. Y tercer gran estrategia, las comunidades y las familias. Y acá las familias y las comunidades, digamos, ya en cabeza de ICBF, está un proceso de acompañamiento psicosocial familia a familia de las familias más vulnerables del país. La meta es llegar a 605.000 familias. Acá está anotada 405.000, que ustedes lo encontrarán en el documento, pero de nuevo el señor presidente siguió las recomendaciones del DNP y del ICBF para mejorar esta meta. Si ustedes ven, estas 3 primeras estrategias eh, aportan a esa construcción de comunidades protectores integrales y fortalecen la atención integral en Colombia. Terminando en este tema de fortalecimiento de las familias, además de la atención psicosocial, se desarrollará una estrategia para conciliar la vida familiar y laboral. Niños y niñas no lo pidieron. Una construcción de entornos virtuales seguros y protectores. Todos sabemos los riesgos, las oportunidades, pero también los riesgos que trae la virtualidad. Las familias y los padres y madres necesitan y cuidadores necesitan fortalecerse para enfrentarse a esta situación. Y finalmente, un tema más dedicado a entidades de protección, a ICBF y entidades territoriales, es la desinstitucionalización de la niñez en protección, ampliando modalidades de cuidado familiar. Estas son las primeras 3 grandes estrategias. La cuarta estrategia es fundamental y es consolidar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Es un marco institucional de más de 40 años en Colombia. Quiere darse una relevancia, fortalecerse, porque es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar que en lo nacional y en lo territorial nos vincula, nos articula, nos coordina, nos integra eh, para cumplir los propósitos de la política pública. Y en este marco del Plan Nacional de Desarrollo es desde este sistema, digamos, que se van a desarrollar todas las estrategias. Entonces, acá el sistema tiene un rol importante y dentro de eso resaltamos el tema de gasto público para la niñez. ¿Cuál es la visión? Que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar sea el líder de política pública, nación y territorio
articulando entidades territoriales y diferentes sistemas. Digamos acá el trabajo intersistémico con el Sistema Nacional de Cuidado, con el sistema de riesgos y desastres, con el sistema de protección social universal, adaptativo, entre otros sistemas, es fundamental. Esto implica, y ustedes lo leen, una transformación de la arquitectura institucional, una armonización de las instancias de política en lo nacional, pero ustedes lo ven más en territorio, una gran dispersión, una baja articulación, una baja afectividad, digamos, con matices, digamos, también hay logros y hay acciones muy potentes, pero en todo caso una gran dispersión de instancias o un gran volumen de instancias, digamos, afecta esa efectividad. Entonces, digamos, allí debe haber una transformación de la arquitectura institucional, debe consolidarse el modelo de gestión territorial, eh, y cómo se articulan las diferentes estrategias territoriales. Digamos, hay un mensaje del plan que tenemos que trabajar conforme a la clasificación de la misión de transformación del campo. Y acá tenemos que una cosa es trabajar con Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, etcétera, y otra cosa con municipios de la ruralidad, eh, eh, otra con municipios de PDT, entonces debe haber un enfoque territorial diferencial para poder trabajar y el sistema debe trabajar de manera diferencial bajo los diferentes territorios. Finalmente, algo que se impulsará en el marco de la mesa de gasto público que lidera el sistema, pero que convoca con mucha fuerza a DNP y a Ministerio de Hacienda, y es la creación de un modelo de financiamiento para la universalización de la atención integral, entre otros. De nuevo, el mensaje está en esa universalización de los 0 a los 17 años, también en las familias, pero también una diversificación de fuentes de financiamiento, no solo nacional, sino territorial, y en lo territorial debe haber un mayor esfuerzo, sobre todo las de mayor capacidad fiscal, y entre otras fuentes, pues se encuentran regalías, obras por impuestos, entre otras. Esa es la cuarta gran estrategia. La quinta es la creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar para la atención y restablecimiento de derechos. Acá se va a enfrentar todos los retos, digamos, en violencias, en vulneraciones de derechos, partiendo de resolver un problema de articulación y coordinación e integración entre defensorías de familia y comisarías de familia, que finalmente es de nación y territorio y de capacidades. Entonces allí hay una apuesta de un trabajo conjunto en el marco de este sistema de justicia familiar, que a su vez está en el marco del sistema de bienestar familiar, eh, y una apuesta por fortalecer eh, eh, a comisarías y defensorías de familia. Hay una meta muy importante y es que los 400 municipios del mapa que les mostré de las condiciones más críticas, debe haber una atención integral universal. Y dentro de ese marco, pues operar todo ese tema de justicia familiar. Hay unas subactividades como el fortalecimiento de la presencia territorial y de las capacidades de defensorías y comisarías de familia. Se va a impulsar un pacto contra las violencias eh, eh, hacia la niñez, una reducción de la privación de la libertad eh, de los adolescentes que están en conflicto con la ley, transformar ese modelo que priva la libertad a uno con modalidades alternativas de atención, y finalmente, digamos, todo esto que trae el plan de desarrollo, convergerlo en contra de una estrategia contra el reclutamiento, la utilización, el uso y la violencia sexual, que afecta a niños, niñas y adolescentes, vinculando con mucha fuerza con las acciones del sector defensa. Eso es muy importante. Estos son algunos elementos del Sistema Nacional de Justicia Familiar. Em, Olvidé mencionar dos temas muy importantes. Entonces estamos recordando las tres primeras estrategias son universalización de la atención a la primera infancia, esa gran estrategia para la infancia y adolescencia en arte, cultura, deportes, ambiente, de ciencia y tecnología, la estrategia de atención para las familias, y esta cuarta y quinta están los temas institucionales, posicionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Sistema Nacional de Justicia Familiar. Em, digamos, acá está la implementación de las políticas públicas, y en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar debe entenderse que se realizan la
el desarrollo de las políticas públicas, pero enseguida voy a anotar ese tema porque, digamos, allí el sistema de bienestar familiar es el que garantiza una implementación integrada de ese marco de política pública. Y ese es un tema que olvidé decir, que es muy importante. Y lo segundo que olvidé decir son los artículos que están en la parte derecha. Eh, me concentro en el Sistema Nacional de Justicia Familiar. El artículo 203 crea ese sistema de justicia familiar. El artículo 138 hace un acceso preferente a la oferta estatal para niños, niñas, adolescentes que han estado bajo protección. Y eso es muy importante porque acabamos a romper un circuito que reproduce las desigualdades y esas problemáticas que afectan a la niñez. El artículo 136 exonera el pago de la cuota de compensación militar para los adolescentes y jóvenes en protección, en particular en adoptabilidad o en el sistema de responsabilidad penal adolescente. El artículo 202 fortalece las comisarías de familia y el artículo 83 eh, transforma la naturaleza de los empleos en comisarías de familia. Pasamos a las dos últimas estrategias. Eh, las primeras tres son de atención. La estrategia 4 a la 6 es institucional. Acá y en esta 6 está la modernización de los instrumentos de gestión de las políticas públicas. Anteriormente señalaba la importancia de transformar el ejercicio de implementación y acá, digamos, se va a concretar a partir de las estrategias que se mencionaron anteriormente. Lo primero es que las políticas públicas deben tener un centro en la superación de la pobreza en la niñez. Hay una estrategia que lidera ICBF y Prosperidad Social y este va a ser el corazón, el núcleo de las acciones que deben darse en territorio. Debe construirse un instrumento de gestión integrada de políticas públicas con centro en pobreza y la niñez que nos muestre cómo articularnos, cómo coordinarnos. Antes mencionaba que es el cuatrienio de la implementación, que Colombia ya tiene un marco de política definido. Así es, en todo caso, identificamos unos temas muy concretos que demandan construir líneas de política específicas. Una sobre derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial, mirando el curso de vida de niños, niñas y adolescentes, vinculando a las familias. Segundo, prevención y atención del embarazo y las uniones tempranas. Necesitamos una línea de política en el tema. En tercer lugar, de impulso al juego y el aprovechamiento del tiempo libre, como muchas cosas que ustedes han visto, siguiendo lo que los niños, niñas y adolescentes nos pidieron. Y en cuarto lugar, de prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas. Por último, en esta sexta gran estrategia hay un tema de desarrollo de sistemas de información, registro social que lidera DNP, y en DNP, pues ustedes saben, está CISBEN, registro social es un gran sistema de información y en este marco deben desarrollarte una herramienta de focalización y priorización con alta desagregación que incluya la predicción de riesgos y vulneraciones. Entre otros puntos, se oficializará la medida de pobreza en la niñez. Artículo 7 es un tema más, digamos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siendo una institución central, digamos, en todo este andamiaje del plan de desarrollo. No la única, porque está educación, cultura, deportes, trabajo, etcétera, etcétera. Digamos, todos los sectores somos corresponsables, pero este es una estrategia orientada a transformar y a modernizar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El ICBF tiene un rol en la construcción de paz total y en la garantía del derecho humano a la alimentación y este plan, digamos, se dirige a ello. Eh, el plan de desarrollo habla de la importancia de fortalecer y rediseñar programas, modernizar también su marco institucional y tecnológico. Y finalmente ICBF pues es un líder en la articulación inter y transsectorial e intersistémica con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces allí, digamos, este apartado del plan nos menciona todo esto. 3 artículos, zonas de recuperación nutricional, Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para superar la malnutrición y el programa Hambre Cero. Digamos, son temas donde ICBF tiene un rol fundamental. Acá podemos tomarnos también, hacer una pausa de 2-3 minutos
antes de entrar con las metas. Acá hay una síntesis, ustedes encontrarán más metas en el plan de desarrollo. Hay unas metas de atención integral, las primeras 4. La de educación inicial llegará a 2.7 millones de niños y niñas en primera infancia. La segunda de priorización de atenciones en la primera infancia debe haber una concurrencia del 97%. La tercera meta, esa gran estrategia en la infancia y adolescencia en artes, deportes, cultura, ambiente y ciencia y tecnología, que vincula, pues obviamente a ICBF, mi cultura, mi deportes y mis ciencias, pero que también hay un correlato en territorio. Acá hay un error, la meta registrada son 349.000, pero con la decisión ocurrida en Consejo de Política Social se llegará a cerca de 2 millones. La cuarta meta de familias atendidas está escrito en el plan 465.000, pero como mencionaba el Consejo de Política Social, el señor presidente aprobó a 665.000. Estas son las metas de atención integral. Hay una meta de intersectorialidad y son esos 400 municipios en condiciones más críticos con atención integral universal a todos sus niños, niñas y adolescentes. Y hay unas metas de resultado de disminución de tasa de mortalidad, la tasa a 10.1, la tasa de trabajo infantil a 4.1, la tasa de violencias a 198, la tasa específica de fecundidad de 10 a 14 años a 1, debe ser 0, la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años a 45, en realidad la adolescencia por norma es hasta los 18, y la disminución de la privación de la libertad de los adolescentes en conflicto con la ley o que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente, o mejor, los adolescentes que están atendidos en esquemas diferentes a privación de la libertad debe crecer al 64%. Finalizamos con un gran mensaje. Nosotros desde el DNP hicimos un ejercicio de análisis estadístico de microsimulación de qué ocurriría como efectivamente el Consejo de Política Social aprobó si aumentáramos 1.6 millones de atenciones adicionales en ese programa de habilidades, vocaciones y talentos en artes, cultura, deportes, ambiente, ciencia y tecnología, y qué pasaría si aumentáramos en 200.000 adicionales a esas familias atendidas con atención psicosocial. En esa microsimulación nos concentramos en poblaciones en pobreza, en ruralidad, en comunidades étnicas. Y eso lo que nos permite ver es que, como lo ven en el gráfico de la izquierda, que un aproximado es una medida de pobreza en la niñez proxy, porque estamos trabajando en un comité de expertos y pronto oficializaremos los resultados al país, pero con una medida proxy, la pobreza en la niñez pasaría del 11 al 6%. Adicionalmente, la pobreza en la niñez rural pasaría del 32 al 14% y la pobreza en la niñez étnica del 33 al 12%. Digamos que es un logro, sería un logro, y digamos todo está organizado para que sea un logro y una transformación y un cambio sustantivo para Colombia. Eso con Recursos Nación. Pero si agregamos los recursos en los territorios, si agregamos regalías, si mejoramos la participación de cajas de compensación familiar, si vinculamos a la sociedad civil, si se vinculan a las organizaciones comunitarias y las propias familias, en estos 4 años podemos tener una apuesta de disminución de la pobreza de una manera bien importante que genera un cambio estructural en nuestro país y también resuelva las problemáticas, violencias y vulneraciones que afectan a niños, niñas y adolescentes. Eh, Desde el Departamento Nacional de Planeación agradecemos esta hora que han estado con nosotros. Reiteramos nuestra disposición, digamos, a acompañar a la nación y al territorio en la implementación de este Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros también tenemos estrategias a desarrollar e implementar muy particulares, entonces nos encontraremos y confiamos que este ejercicio es un ejercicio transformador y de cambio profundo de nuestro país y digamos en donde niñas, niños y adolescentes ocupan un lugar central y las familias también tienen
un papel central en el cambio de sus vidas y en la transformación económica, social, política y cultural de Colombia. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad.